Esta mañana mi esposa me hacía comentario de que si habíamos escogido los textos para la lectura, dado que íbamos a tener la presentación. Y le dije, no, así como viene en el leccionario, así lo leímos. Y dije, pues qué bonito. En esta noche, hermanos, yo les invito a este texto que se leyó al principio. Y uno se pregunta cómo es que las personas que hicieron el leccionario, fue todo un comité, de hecho en el leccionario revisado escucharon las quejas, las opiniones de muchas personas y lo revisaron por completo. Y me pregunto cuando tiene que ver con el tema de Navidad y las epístolas, porque es cuando tal vez sería algo dificultoso. En algunos años que no teníamos cantatas y coros y cosas así, los hermanos de los grupos musicales de verdad tenían problemas para ver qué vamos a cantar en el tiempo de Navidad. Y resultaba que no cantamos nada de Navidad, ¿verdad? Nos íbamos a la casa y bueno, ¿y qué pasó? Porque era Navidad, deberíamos haber cantado de Navidad. Bueno, este texto que ustedes tienen, les invito a abrir de nuevo ahí, Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7, ha sido escogido para la lectura en este domingo, primer domingo de Navidad, y creo que es un texto excelente. Y queremos acercarnos al texto con algunos lentes muy especiales, diría yo. En 1968, James Muhlenberg, un gran escritor, particularmente del Antiguo Testamento, había terminado de escribir su comentario a Isaías 40 al 66. Y pues fue muy alabado por lo que él hizo. Su libro se encuentra en una colección que se llama Interpreter's Bible. Y para retirarse ese año tuvieron la reunión de los miembros de la literatura bíblica internacional, y siendo él el presidente dio la conferencia final. Se publicó y tenía el título en inglés, Crítica de forma y más allá. Tenía este título. Y él nos llamaba la atención a un aspecto muy particular en la interpretación que tiene que ver con la intención de los autores originales. Y están tratando de traer desde la antigüedad, mucho antes de nuestro Señor Jesucristo, unos 5 siglos antes, a un filósofo de nombre Aristóteles. Él expresó en una frase pequeña en griego, algo tratando de describirnos a nosotros. Él dijo en griego, zoe politike, ¿sí? La vida es política. Y lo que quería decir con esto, y eran las traducciones que se estaban haciendo allá en 1968 y de ahí para acá, que todos nosotros cuando hablamos, cuando compartimos, cuando hacemos este intento de comunicarnos con otras personas, siempre tenemos la intención de convencerlos. Y entonces él hizo su propuesta. Retórica no es el arte de embellecer, sino el arte de convencer. Y el resto es historia, porque con estas expresiones, hermanos, salieron los estudiosos a hacer todo su trabajo de nuevo. Y es interesante que sí, cuando nosotros hablamos, ahorita que voy a predicarles, pues la intención es que creen, convencerlos, ya sea que ustedes están viviendo un estilo de vida, que mi tarea sería convencerlos que la dejen para que abracen otro estilo de vida. Y si tengo éxito,
ustedes pudieran llegar a ser cristianos, si no son cristianos. O tratar de convencerlos que lo que ustedes creen es cierto, pero que deben de ahondar, de profundizar más en las cosas que ustedes creen. También estaría tratando de convencerlos. ¿Sí? No es solamente el novio que está tratando de convencer a la muchacha que le diga que sí, ¿verdad? O en estos días que ha habido bodas, sí, han estado pendientes de todas las cosas que pasan, ¿verdad? Que el muchacho le diga a la muchacha, ¿verdad? Le diga sí de por vida, ¿no? De por vida. En todo lo que nosotros hacemos, imagínense que son vendedores en la frutería, te colocan sus frutas de tal manera que ¿qué? Que quieren atraerlos, ¿verdad? Y que compren lo que ustedes están vendiendo. Bueno, pero eso va hasta el mundo animal. ¿Ustedes creen que una flor se pone amarilla y está así mostrando todo sus colores? Nada más porque sí. No, tienen una intención muy específica de una pobre abejita que va volando por allí. Mira, y ahí viene, ¿verdad? Y se mete a la flor y el resto es historia. Entonces, este asunto de convencimiento, pues entró al estudio de la palabra de Dios y a mí me fascinó. Imagínense, 68, yo no lo conocí hasta mucho más tarde, probablemente en el 78, 79, cuando me empecé a meter a esto de leer la Biblia de esta manera. Capítulo 4, versículo 4 al 7 de la carta a los Gálatas, es un texto que termina una estructura en esta carta donde el apóstol Pablo está luchando. Ven ustedes, el apóstol Pablo fundó todas estas iglesias en Galacia, eran varias iglesias en Galacia, pero después que él predicó y los Gálatas se convirtieron, detrás de él vino un grupo de personas tratando de convencer a los hermanos que no era suficiente con que creyeran en Cristo, que además de creer en Cristo era necesario guardar la ley de Moisés. Y este paso de guardar la ley de Moisés tenía que comenzar con circuncidarse. El apóstol Pablo, cuando sabe, hermanos, literalmente pierde la cabeza, porque está tan enojado que cuando leemos la carta, en algunas partes deja salir su enojo contra estos hermanos y les dice cosas que no podemos traducir al español porque pues estamos en la casa de Dios, ¿verdad? Y entonces no lo podemos traducir, pero si lo escucharan, ustedes dijeran, ¿eso escribió el apóstol Pablo? Y le voy a decir, tal vez sí, tal vez no, algo así, ¿verdad? Entonces, en su argumentación, porque el apóstol Pablo de verdad está argumentando. Y entonces lo que está tratando de ganar primero es nuestra cabeza para tomar las decisiones que al final él nos invita a tomar. Y estos versículos del 4 al 7, pues es una conclusión preliminar en su argumentación. Estos cuantos versículos pertenece desde el capítulo 3, versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 31, en lo que se conoce como el probatio. Aquí están los argumentos, estas son las pruebas. ¿Han escuchado gente? Me acuerdo allá en Los Ángeles, Maná Rodríguez, Maná Alicia, que nos decía, ella tenía su manera muy mexiquense de hablar, muy fuerte. Y nos decía de repente, si te digo que la burra es parda, es porque tengo los pelos en la mano. Sí, ok, hermana, ¿verdad? Sí, estaba fuerte. Quería decir, es que lo que yo te estoy diciendo es así porque es así. Bueno, el apóstol Pablo aquí en esta parte está presentando varios argumentos. De hecho,
Y en su cuarto argumento, que es donde está la porción que estamos leyendo, nos ofrece pues pruebas de la tradición cristiana. Hans-Dieter Betz, uno de los comentaristas, de los primeros comentaristas de Gálatas, de verdad hizo un trabajo fantástico. Él estudió toda la carta y sacó pedacitos, así pedacitos del texto bíblico. No podría explayarme hoy al respecto, pero ¿qué les parece un texto muy conocido de ustedes, Gálatas 2:20, con Cristo? ¿Qué dice? Estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ve, saca eso es el último pedacito, el cual me amó. Esto es del credo, hermanos. Nosotros estamos absolutamente convencidos que todo lo que hizo Jesucristo por nosotros lo hizo por amor. Y trató el Señor Jesucristo de convencernos muriendo en una cruz, ¿verdad? Y se entregó a sí mismo por mí. Betz lo saca y dice, esta es la tradición. Aquí ustedes van a encontrar, ¿cómo diríamos nosotros? El resumen de todo el pensamiento cristiano primitivo en expresiones tradicionales que todos decimos, sí, así es, sí, así es. Sí, ¿verdad? Testificamos que el Señor Jesucristo se entregó por nosotros. Sí, eso es una convicción, una doctrina, una tradición, es algo que aceptamos por hecho, no lo argumentamos. Pero el apóstol Pablo usa estas expresiones precisamente aquí. Entonces, en el capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante, él está discutiendo el tema de la herencia. Hermanos, el tema de la herencia es importantísimo, porque si nosotros decimos que somos hijos y no nos toca herencia, algo está mal. ¿Sí? Algo no está bien. Y ya ven, cuando los padres se mueren y no nos dijeron cómo íbamos a partir el terreno, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nos peleamos. Alguno quiere toda la herencia y dice, es que yo soy el mayor, o yo soy la mujer y cómo me voy a sostener. Yo he visto todos los argumentos, yo creo, y no sé, tal vez tenga que echar mano de alguno, de decirle a mi hermana, ahora que nomás quedamos ella y yo, ¿verdad? Mita, no, yo soy el varón, yo soy el primero, le voy a decir, ¿verdad? Y entonces todo para mí, o algo así, no sé. Pues nosotros encontramos aquí, en este texto en particular, que el apóstol está discutiendo el asunto de la herencia. Entonces los versículos 4 al 6 contiene estas fórmulas cristológicas y soteriológicas, o sea, de la salvación, que concluye este argumento. Veámoslos, hermano, por pedacitos el texto. Dice el texto, el versículo 4, venido el cumplimiento del tiempo. Así nada más, hermanos, venido el cumplimiento del tiempo. Los estudiosos han discutido, por supuesto, esta expresión, ¿qué quiere decir? Y hay varias versiones, me gustan algunas de ellas. Tal vez algo así como Marcos capítulo 1, versículo 15. ¿Sí? Juan el Bautista es arrestado, el Señor Jesús vive en Nazaret, y cuando escucha que arrestaron a Juan, él desciende a Capernaum y empieza a predicar. En Galilea él está predicando. El tiempo se ha cumplido. Escuchen ese lenguaje, hermano. El tiempo se ha cumplido. Este es nuestro Señor Jesucristo. Pablo, venido el cumplimiento del tiempo. Están hablando de lo mismo. Y a algunos les gusta pensar que la historia de salvación es como las cajitas musicales. ¿Sí han visto cómo están construidas por dentro las cajitas musicales? ¿Sí? Tienen unos dientitos, ¿verdad? Que va tocando, clink, 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 clink. Y bueno, usted le da cuerda y va a tocar la misma música. Entonces, si usted conoce la música,
bien puede decir, ahorita viene el do, viene el re, viene el si, aquí viene esto y el otro. Pudiera decir, porque ya la conoce y está anticipando que eso viene. Pero algunos que me convencen más indican que el tiempo no se cumple a menos que venga Dios. ¿Han oído ustedes una anécdota de los umpires en el béisbol? Están tres discutiendo ahí en la cantina, tomando su cerveza. Oye, ¿sí cómo le haces tú? Uno de ellos dijo, bueno, la mera verdad es que cuando pasa la pelota por encima del home, algunas son bolas, y yo digo que son bolas. Y algunas son strikes, y yo digo que son strikes. ¿Y tú? Le dice el segundo ahí al grupito. Pues en mi caso, pues yo digo que algunas son bolas, pero la mera verdad era strikes. Y otros digo que son strikes, aunque eran bolas. Pues ahí se va. Y le dice al tercero, ¿y tú cómo le haces? Cuando una bola, contestó este hombre, cuando una bola pasa por el home, no son nada. No son ni bola ni strike. Son lo que yo diga que son. Eso me gustó, ¿verdad? ¿Qué les parece? Cuando nuestro Dios llega a nuestra vida, es el cumplimiento del tiempo, hermanos. Si es en la mañana, mediodía, en la tarde o en la medianoche, llegó el Señor. Él es el Señor del tiempo. Así es que nosotros testificamos, y a veces quisiéramos dominar a Dios y decir, ¿por qué Dios no llegó antes? Pero testificamos, cuando estaba exactamente en el punto correcto, el Señor me alcanzó. El Señor me alcanzó. Bueno, en la manera global, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Si lo hubiera mandado 100 años antes, hubiera sido el cumplimiento del tiempo. Y si hubiera sido 100 años después, hubiera sido el cumplimiento del tiempo. Pero nosotros creemos más que eso, ¿verdad? Porque creemos que nuestro Dios es el Señor de los tiempos. ¿Sí? ¿O no tenemos esta fe, hermanos? Ahorita que estamos en la pandemia, ¿no se le ha ocurrido decir, este diablo es el que mandó la pandemia? Pero aunque el diablo hubiera mandado la pandemia, detrás del diablo, ¿quién da los permisos, hermano? Nuestro Dios. Y entonces empezamos nosotros a testificar, sí, el Señor es el Señor de la historia, de los tiempos. Y entonces a veces decimos, nadie muere en víspera. Todos morimos, ¿cuándo? Cuando el Señor dice, hasta aquí nada más. ¿Sí? Y así tal vez en el pensamiento. Pero aquí, en este texto, nosotros escuchamos. Y hay dos acciones que Dios hizo, venido el cumplimiento del tiempo, de acuerdo a Pablo, escribiéndole a los Gálatas. Vean el texto, el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Amén. ¿Sí? ¿Por qué no nació en agosto, como dicen los testigos de Jehová? Es que Dios es cristiano y Dios manda a su Hijo el 25 de diciembre. Algo así debemos de responder, ¿verdad? Pero el versículo 6, vean ustedes. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Entonces tenemos estas declaraciones, hermanos, estas declaraciones de nuestro Dios en su acción. Dios envió a su Hijo. ¿Y Dios envió a quién? A su Espíritu. Gloria a Dios. El resto es historia, hermanos. Entró Dios a la historia de salvación y la salvación se hace historia. Y ustedes y yo hemos sido tocados en algún punto respecto a estos menesteres. Pero vean lo que dice el versículo 5. De hecho, en griego tiene la misma expresión, una gina. Ya me acuerdo mi profesor que decía, tienes que observar las ginaclos, en inglés decía ginaclos, ¿sí? Las cláusulas ginas en griego, que significa el propósito. ¿Por qué Dios envió a su Hijo? ¿Por qué Dios envió a su Espíritu? Vean el versículo 5. Primero, para que redimiese
a los que estaban bajo la ley. Propósito es redención. Y el segundo, que está ahí mismo, a fin de que, la misma palabra en griego, recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sí? Nos redimió, perdonó nuestros pecados y nos hizo, por Cristo Jesús, hijos e hijas del Todopoderoso. Cuando leemos un texto como este, por supuesto, ¿verdad? Nosotros encontramos, Pablo está hablando de Navidad, de verdad, está hablando de la Navidad. El resultado de estas acciones de nuestro Dios es liberar a sus hijos del estatus de esclavos que tenían, ¿sí? Nosotros éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, pero Dios al enviar a su Hijo, Dios al enviar a su Espíritu, nos redimió y nos hizo hijos e hijas, pero además nos hizo herederos. Herederos. Qué hermoso, hermanos. Yo no sé si saben todos ustedes que tienen una cuenta de banco. ¿Sí saben eso, hermanos? Tienen una cuenta de banco. Ya les dieron la chequera y ustedes pueden extender cheques allí. Tremendo lo que la palabra de Dios nos ofrece al respecto. Cuando nosotros resumimos todas estas declaraciones, descubrimos que realmente Pablo se está recordando o se está refiriendo a las confesiones bautismales, ¿sí? A las confesiones que se decían durante el tiempo del bautismo. Y está argumentando precisamente, ustedes que han creído en Cristo no necesitan hacer nada más, solo mantener su fe en Cristo Jesús, porque es su fe en Cristo Jesús que les ha proporcionado estos grandes beneficios. ¿Cuáles beneficios? Que hemos sido hechos hijos e hijas del Todopoderoso y que hemos sido hechos herederos en Cristo Jesús. Pudiera resumirlo de la siguiente manera: Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, para que pudiéramos recibir nuestra instalación como hijos. Ahora, ya que somos hijos, Dios ha enviado al Espíritu que clama en nuestros corazones: Abba, Padre. Bonito texto, ¿verdad? Entonces, escuchen el texto y observen los por tantos, los por qué, el sentido de la conclusión. Así, de manera breve, revisemos algunos de los conceptos. La plenitud del tiempo. Dios conoce cada uno de nosotros cuando somos las ovejas negras, las ovejas perdidas, y Él tiene la intención de salvarnos. De salvarnos. ¿Cuándo? Bueno, el Espíritu es el que está atento a nuestros pensamientos, a nuestro corazón, para que en el momento preciso brote el testimonio que ha de alcanzarnos a nosotros y vengamos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo de aceptación y el tiempo de salvación, pues, es este que ustedes y yo hemos experimentado. Cada vez que doy testimonio de cuando conocí al Señor Jesucristo, me voy a ir a la edad de 15 años, cuando el hermano Eduardo Duque, un joven graduado del seminario, le dieron un internato ahí en Tonalá. Tonalá era la iglesia encargada de la misión de la Polca. Y él llegó, un pastor joven, pues yo, jovencito, ¿verdad? 15 años, pues estaba muy interesado en escuchar a este pastor joven con ideas nuevas y cosas así. Y me acuerdo que él predicó y luego hizo la invitación: los que quieran aceptar a Jesucristo, levanten su mano. Yo levanté mi mano. Después dijo: los que han levantado su mano, vengan al altar, voy a orar por ustedes. Y ahí en la Polca, un altar, nada acolchonado, ¿verdad? Un altar de loseta. Ahí me arrodillé
Ahí acepté al Señor Jesucristo y el rumbo de mi vida salió en otra dirección de ahí en adelante. Yo ya conocía del Evangelio, había participado en muchas cosas, pero cuando Dios dijo, ahora es el tiempo. Me acuerdo en las pláticas con mi papá en alguna ocasión, ya estaba yo estudiando para ser pastor, me dijo, ay hijo, a mí me hubiera gustado haber escuchado el Evangelio de joven. Tal vez hubiera llegado a ser pastor. Escuchen el suspiro de mi papá. Tal vez hubiera llegado a ser pastor. Me acuerdo haberle dicho, papá, pues yo lo conocí de joven y el Señor me llamó al pastorado. Cuando muera, voy a morir contento. Dios en su tiempo hizo en mi vida lo que habría de hacer. Y yo creo que cuando empezamos a ver nuestras vidas, de verdad, todo esto que llamamos circunstancias empieza a perder sentido. Y el plan de Dios empieza a adquirir sentido. Porque testificamos que Él nos guía, que nos dirige. Y hermanos, confiemos en Dios. De verdad, confiemos que Él sabe lo que hace. ¿Sí? Que Él de verdad conoce nuestros tiempos. ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Por qué? Y todas las otras preguntas que queremos responder, nosotros lo tenemos aquí. Dios envió a su Hijo. Pero este Hijo, dice el apóstol, es nacido de mujer. Qué bueno que Lucas escribió, que Mateo escribió. Si no, no supiéramos cómo se llamaba la mamá del Señor Jesús. Pablo, como que si no la conociera. Pero este término que tenemos aquí, nacido de mujer, pues es una expresión profundamente teológica, como Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne, porque aquí se nos está narrando el nacimiento humano de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora todo lo que está en los evangelios resumido en esta palabra, creo que nos recuerda todo aquello. Pero luego añade, nacido bajo la ley. Nacido bajo la ley. Que es un concepto paralelo al anterior, es un concepto que señala que el Señor Jesucristo pues es respuesta a las promesas de Dios a Israel. En alguna ocasión, creo que es Juan 4, el Señor Jesucristo dijo, la salvación viene de los judíos. Viene de los judíos. Nunca debemos de olvidar que Dios escogió a este pueblo y de Él viene la salvación para nosotros. En el texto que leíamos en esta mañana, ¿verdad? Y esta noche de la presentación, es para que nuestro Señor sea luz a los gentiles y para gloria de Israel. Para gloria de Israel. No se ha olvidado Dios de sus pactos, pero esta ley debe de ser entendida en un sentido mucho más amplio. El Hijo, ¿sí? El Hijo es el que está bajo la ley, pero dice el versículo que viene más adelante, para redimirnos a los que estaban bajo la ley. Y sea que estábamos bajo la ley o no estábamos bajo la ley, Pablo en Romanos va a argumentar precisamente que en Cristo Jesús, por la fe, nosotros llegamos a ser justificados. El propósito de toda esta declaración está, en primer lugar, en este asunto de la redención, o como algunos traducen, es la libertad comprada, ¿sí? Algunos se refieren a la mediación de Cristo entre Dios y los hombres, aquellos que estaban condenados a morir porque la ley los había condenado, ahora son rescatados y se les da vida en Cristo Jesús. Me gusta esta última idea. Y el segundo tiene que ver con recibir la adopción. Hasta donde yo sé, no conozco lo suficiente del idioma griego como para poder afirmar categóricamente, pero hasta donde yo sé, es la carta a los hebreos que tiene una expresión
bastante dificultosa de traducir. Sería algo así como: el Señor Jesucristo tiene hijeidad. Pues eso no es español, por supuesto, pero es la idea, que tiene una consistencia de ser el Hijo, ¿sí? Él no es el Padre, Él no es el Espíritu, Él es el Hijo. Y esta consistencia, esta esencia de ser Hijo, hace posible que nosotros seamos, y no es la palabra, ahijados, que seamos hijos de Dios. Esta es la carta a los Hebreos. Pablo llega bastante cerca aquí, pero se va por otra línea, y de hecho todo el Antiguo Testamento y todo el resto del Nuevo Testamento no tienen este concepto de adopción. Un concepto muy romano, que valdría la pena estudiarlo y escuchar toda una explicación amplia sobre el asunto. Pero este concepto, que aparece solo en el apóstol Pablo, nos hace diferentes al Hijo. El Hijo es Hijo por esencia, por naturaleza, nuestro Señor Jesucristo. El apóstol, el cuarto evangelio, habla de el unigénito. Después de Jesús, nuestro Dios no tiene más hijos. No hay más hijos, ¿sí? Pero este grupo que somos adoptados, en el concepto que Pablo conoce, romano, nos hace a nosotros herederos de toda la herencia. Pablo, escribiendo en Romanos 8, dice: si nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará con Él? ¿Qué? Todas las cosas. Nuestra herencia verdaderamente es enorme. Y aquí creo yo que este asunto de redención y de adopción van juntas, siempre van juntas, porque también nosotros escuchamos el Evangelio, y aquí el apóstol Pablo usa esta expresión, el versículo 6, a ver si puedo capturar para ustedes lo que creo que es de suma importancia aquí. Dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. De nuevo, ¿sí? Nosotros, de acuerdo al texto que tenemos aquí, no somos hechos hijos por el Espíritu. Somos hechos hijos por el Hijo. De nuevo, porque creo que es importante, especialmente en discusiones teológicas, este punto viene a ser crucial, ¿sí? Les he dicho, ¿verdad?, que antes nosotros los pastores, cuando estábamos en la asamblea, decíamos: el Espíritu me salva, Jesucristo me salva y el Espíritu me santifica. Y de alguna manera dividíamos las obras de gracia. Pablo no está diciendo eso. Nosotros somos perdonados por Cristo y somos hechos hijos por Cristo. Y porque nosotros empezamos a tener la naturaleza de Cristo como hijos, se envía también el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. El hecho de que es el Espíritu del Hijo de Dios que clama estas palabras, tal vez nos confirma, y de hecho ese es el mensaje de Juan Wesley, nos confirma que nosotros también somos hijos de Dios. Pablo, escribiendo Romanos 8, testifica juntamente con nuestro espíritu que somos los hijos de Dios. Y concluye en el versículo 7: así que ya no eres esclavo, sino hijo. ¿Por qué no nos aprendemos esto, hermanos? Para la semana y para el mes, para el próximo año. Hermano, ¿nosotros qué somos? Hijos. Nosotros no somos esclavos. Somos hijos. Somos hijos. Y si hijos, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús.
Amén. Este es un argumento, hermanos. Pablo está argumentando. Aunque no tenemos a veces ningún discernimiento ni participación de esta decisión divina, llega a ser claro para nosotros que la salvación es para nosotros. Nosotros somos los beneficiarios. El futuro del mundo ha sido determinado irreversiblemente desde hace más de 2000 años por el nacimiento del niño Cristo en Belén. Allí Dios mostró su actitud para con nosotros y no hay manera de borrarlo de la historia. No hay manera de borrarlo de la historia. Es muy claro que para Pablo, Dios es el sujeto de toda esta acción. Él envió al Hijo y Él envió al Espíritu, con este propósito de redimirnos, de liberarnos de la ley y de adoptarnos para que fuéramos hechos hijos y herederos en Cristo Jesús. Y entonces nuestro corazón, entre más consciente está de esta realidad, clama: Abba Padre, Abba Padre. Leí hace muchísimos años a Joaquín Jeremías, para mí en aquel entonces nuevo. Hermano Boris Ramírez me regaló un libro, Las Oraciones de Jesús, un librito chiquito en inglés. Lo leí, pero así, y no era nada más por leerlo, pero como que resonaba mi corazón. Los discípulos ven a Jesús orar, y cuando Él ora, sus primeras palabras son Abba. Y cuando terminó de orar, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos, enséñanos tú a orar. Están pidiendo una oración que los identifique, que es como una marca, como una señal, como un sello para nosotros. Joaquín Jeremías explicando: esta es una relación que existe solo entre Cristo, Jesús, y el Padre. Nadie más. Él es el unigénito. Nadie más tiene esta relación. Pero a la petición de aquellos discípulos anónimos, el Señor Jesús los introduce. Y solamente Él puede introducirnos. Y les dijo: cuando oren, digan: Padre nuestro. ¿No es un privilegio enorme, hermanos? Ven el niño en el pesebre y luego se ven ustedes y dicen: wow, lo que pasó allí, Dios envió a su Hijo, nos impactó a nosotros, que también podemos decir: Abba, Padre. Dios se solidarizó con nosotros en Cristo Jesús. Y esta solidaridad debemos de compartirla con otros. Esta persona que no conoce, tan pronto conoce a Cristo, ¿quién es? Nuestro hermano, nuestra hermana. Él y ella y nosotros podemos orar: Abba Padre. Dios tomó iniciativa en redimirnos. A nosotros nos toca también tomar iniciativa y compartir con otros el evangelio que los puede transformar. Y Dios nos dio una nueva identidad aceptándonos. Nosotros también debemos de aceptarnos unos a los otros. Yo no sé, pero ¿les gusta Pablo? Qué bonito escribe, pero deben de saber que está peleando, Está peleando con estos Gálatas, que al rato les va a decir tontos Gálatas, ¿verdad? que no empezaron con el Espíritu y ahora van a terminar con la carne y cosas como esas. Pero las palabras, las tradiciones, las confesiones, todo, hermanos, habla de algo precioso que nosotros podemos decir: amén. Bendito sea nuestro Dios por haber enviado a su Hijo y haber enviado a su Espíritu Santo a nuestro corazón. Amén. No alcanzo a mirar, pero ¿tenemos anuncios, hermanos? No tenemos anuncios.